Nos da mucho gusto verle. Confiamos en Dios que su palabra nos edifique y nos bendiga. Así es que qué bueno que ha dispuesto su tiempo y su corazón para estar aquí. Vamos a ir a la palabra del Señor y me gustaría que leyera conmigo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, si puede abrir su Biblia ahí. Hay una frase que normalmente viene en las garantías de los aparatos, de los dispositivos electrónicos. Lo he visto también lo vi en la Hoy Express que compró mi esposa hace muchos años. Vi esa frase, lo he visto en las computadoras, en los celulares. He visto esa frase donde está la garantía, que normalmente no leemos la garantía. Compramos un aparato, es más, no leemos ni el manual, pero mucho menos la garantía. Pero la garantía, y cuando se nos descomponen los aparatos queremos que nos apliquen la garantía. Pero la garantía, generalmente todos los productos que tienen garantía, todos, normalmente tienen esta frase, y a lo mejor usted no la sabe o no la ha leído, o sí la sabe pero no le ha hecho mucho caso. Dice esta frase: la garantía tiene validez en el uso del aparato, del instrumento, del dispositivo, de la herramienta, en el uso del aparato bajo condiciones normales. En otros aparatos dice use bajo condiciones normales, otros dicen use en condiciones normales. La garantía tiene validez de lo que compras siempre y cuando lo que compras lo uses en condiciones normales. El asunto es que las condiciones normales, eso es lo que no sabemos, las condiciones normales no es lo mismo para ti una condición normal que para el fabricante. El fabricante te puede decir las condiciones normales es, por ejemplo, de una laptop, de una computadora, las condiciones normales es en un escritorio, con ventilación correcta, a temperatura ambiente, no a temperaturas altas, ni tanto calor ni tanto frío, sin que haya alimento cerca. Esos son los estándares de las condiciones normales para el fabricante. Pero para nosotros condiciones normales es tenerlo en la cama, con un vaso de refresco, encobijados ahí. Para nosotros esas son condiciones normales. Si la computadora, si la laptop se descompone, ahí la usamos de lado porque estamos acostados. Esas son condiciones normales para nosotros. Pero si se descompone tu computadora y vas con el fabricante y le dices quiero que me haga válida la garantía porque apenas tiene 3 meses que la compré y ya se me descompuso y no puede ser posible, cuánto que me costó. Y lo primero que te van a preguntar, ¿en qué condiciones la usa? Y ahí es cuando se nos prende el foco y dice, creo que no la está usando bien. Y entonces mentimos y decimos, ¿normal? ¿Lo normal? ¿Cómo se usa la computadora? Y el fabricante dice, bueno, para usted, ¿qué es normal? Díganos por favor qué es normal. ¿Normal? ¿La usa 24 horas al día? Pues claro, para eso está fabricando. No, es que si usted leyó el instructivo, dice que el tiempo de la batería, que el tiempo de cargarse, de tenerla conectada, la computadora no puede estar conectada a las 24 horas del día porque la batería se destruye. Y te empiezan a leer la cartilla y además te dice, ¿sabe qué encontramos cuando la revisamos? Que estaba salpicada de agua, que tenía pelusas como de una cobija de esas pachoncitas, que tenía polvo de cheto. Entonces el fabricante dice, ¿sabe qué? No le podemos hacer válida la garantía porque usted no está usando el producto en condiciones normales. Y normalmente eso no lo vemos. Nosotros le exigimos a Dios, le pedimos a Dios que nos dé condiciones normales. Le decimos, dame condiciones normales como todo el mundo, Dios.
Como todo el mundo, la gente tiene paz, la gente tiene dinero, la gente tiene trabajo, la gente tiene una familia feliz, las personas viven holgadamente, les alcanza lo que ganan. Yo no, Dios, ayúdame, porque mis condiciones no son normales, decimos. Pero el que nos fabricó sabe cuáles son las condiciones normales para las que te hizo. Él te diseñó. Y Él sabe que las condiciones que tú consideras normales o las condiciones que tú piensas que son normales no son condiciones normales. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Y lo que tú quisieras que fuera normal para ti, para Dios dice, eso no es normal para mí. Eso no está bien. Ese estilo de vida que quieres llevar no es una condición normal. Para eso no te fabriqué. Y todavía le exigimos la garantía. Que devuelvan las entradas, porque no nos está dando lo que queremos. No nos está dando la vida que queremos tener, no estamos viviendo como esperamos y creemos que estamos en condiciones anormales. Bueno, déjeme decirle que Dios te diseñó para condiciones normales. Ahora lo que hay que entender es cuáles son esas condiciones normales. Para Dios, ¿qué es normal? Para Dios, ¿qué está bien? Para Dios, ¿qué es lo que quiere que pase en tu vida? Para hacerte un mejor, perdón que lo use de esta manera, pero lo quiero poner de manera que me entiendan, para que usted sea un mejor producto. ¿Sabe que todo lo que consumimos, todo, fue diseñado bajo el acierto y el error? Es decir, los que fabrican cosas no creen que a la primera les funcionó. Fabricaron algo y dicen, quedó padrísimo, prueba, explota. Ay, no, algo nos falló. Y entonces siempre las cosas son llevadas a través de la prueba y error, para ver qué hay que ir corrigiendo. El manual del maestro, el manual del fabricante, que es la palabra de Dios, nos dice cuáles son los errores por los que no deberíamos de pasar. La palabra de Dios nos dice, esto, si vas por este camino, te va a ir mal. Si tomas esta decisión, te vas a equivocar. Mira el ejemplo de Pedro, mira el ejemplo de Pablo, mira el ejemplo de David, mira el ejemplo de Moisés, de Sansón. Mira los ejemplos de ellos para que no cometan los mismos errores. Ellos ya hicieron la prueba y el error. Así lo dice el Nuevo Testamento. Nos dice que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento para que nosotros aprendamos del Antiguo Testamento para que no lo cometamos en el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que todavía estamos en la época del Nuevo Testamento? Después de Jesús, todo lo que ha sucedido es Nuevo Testamento. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el único libro en el Nuevo Testamento que no termina con amén. Hasta Apocalipsis termina con amén. Pero el libro de los Hechos no termina con amén porque aún no ha terminado de escribirse. El libro de los Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo hoy en día con lo que nos va pasando a usted y a mí, porque es el tiempo de la iglesia, porque el libro de los Hechos son los Hechos de los Apóstoles dentro de la iglesia, y la iglesia sigue viviendo, la iglesia sigue teniendo experiencias, y la iglesia sigue escribiendo la historia. Entonces, hoy en día, nuestra vida, o lo que vivimos cotidianamente, o lo que nos pasa cotidianamente, es lo que se sigue escribiendo en el Nuevo Testamento. Tu historia se publicará en los cielos y dirán, este es el capítulo 4833 del libro de los Hechos. La vida de Josué. Y ahí escriben, y pasó esto, hizo esto y lo otro. O la vida de Ivón, o la vida de Elvia, o la vida de Mari. Y ahí va a estar escrito, hermano, su vida, porque es la historia de la iglesia. Es la historia de lo que todavía sigue sucediendo para nosotros. Entonces, hoy en día, nosotros queremos vivir bajo condiciones normales o queremos tener condiciones normales, pero no siquiera sabemos cuáles son las condiciones normales. Vaya conmigo a la carta de Lucas, el Evangelio de Lucas. Capítulo 4, versículo 20 en adelante.
Es el momento en que el Señor Jesús está en la sinagoga leyendo la escritura, el pasaje de Isaías, y en el versículo 20 de Lucas capítulo 4 dice la palabra del Señor: y enrollando el libro, es decir, el libro de Isaías, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. No se olvide de esto. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Natanael el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Como dice en el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. Pero ahora, en el versículo 28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo pasó él en medio de ellos? No dice la Biblia cómo pasó. La gente lo llevaba. ¿Saben qué me recuerda este pasaje? Me recuerda a los dodos que salían en la era del hielo. No sé si eran en la era del hielo. Me los imagino así a todos ellos gritándole a Jesús. Y cuando vieron a quién iban a empujar, yo creo que empujaron a uno de los dodos. Y dijeron: ¡ay, ese no era Jesús! Porque Jesús ya no estaba en medio de ellos. Las condiciones normales para los hijos de Dios son condiciones adversas. ¿Cómo son? Adversas. Contrarias. Porque no somos de este mundo. Las condiciones normales son para la gente de este mundo. A Jesús le dicen: oye, qué bonito hablas. Y él inmediatamente reconoce cuáles son las intenciones del corazón de ellos, porque después de lo que dijo, seguramente lo que pedirían era: ahora haz un milagro como el que hiciste en Capernaum. Aquí hay unas tinajas de agua, conviértelas en vino. Seguramente era lo que estaban esperando, que Jesús hiciera una señal. Y Jesús se les anticipa, se pone por adelantado y le dice: ustedes quieren que haga señales, y pensarán: ok, médico, cúrate a ti mismo. Si es verdad que eres un profeta de Dios, si es verdad que las señales que has leído del libro de Isaías ahora se están cumpliendo, porque eso es lo que dice Isaías: este es el año agradable del Señor, libraré de los cautivos, sanaré el corazón de los oprimidos. Esas son las palabras que están en Isaías. Y Jesús termina de leer ese texto, lo puede leer unos versículos antes, termina de leer el texto, toma el libro, lo enrolla, se lo da al ministro, y él se sienta tranquilamente delante de todos, y todos los ojos delante de él, porque quizás usted no alcance a ver lo que está sucediendo, pero este texto no se leía. Este texto, los ministros, los sacerdotes, el pueblo de Israel, se lo brincaban. No lo leían. Cuando llegaban a Isaías, en este pasaje, recordemos que en la antigüedad los textos no estaban separados por capítulos y versículos. Era un texto corrido, era un texto que estaba escrito en párrafos. Y entonces ese texto en particular, cuando llegaban ahí, se lo brincaban, porque está escrito en primera persona. Cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando de primera persona y está hablando del Mesías, del Cristo, del enviado.
Entonces cuando llegaban a ese texto decían, no, yo no puedo leer esto porque no soy el Mesías. Y se lo brincaban y siguen al siguiente verso y continuaban leyendo. Pues resulta que Jesús le toca leer el texto, le toca ese texto, y cuando por normalidad debió de habérselo brincado, por condiciones normales, él debería de haberse brincado ese texto, él lo lee. Y cuando lo lee, tú dices, ¡oh! Lo leyó. Y entonces se le quedan mirando, a ver ahora qué va a hacer. ¿Se va a disculpar? No sabía que no debía de leerse ese texto. Lo hizo con intención. ¿Qué va a decir Jesús? Además, el momento que está sucediendo ahora había sido posterior a la convivencia que Jesús había tenido con los de la sinagoga. Jesús había estado entre la sinagoga, había hablado en la sinagoga. Recordemos que eso lo hacía desde que era niño. Jesús iba a la sinagoga y hablaba con los maestros de la palabra. Lo puede leer también en Lucas. Que él cuando era pequeño llegaba a la sinagoga y hablaba con los maestros, los escribas, con los sacerdotes, hablaba con ellos acerca de la palabra de Dios, y la gente se maravillaba de la sabiduría que un niño de 12 años tenía para hablar respecto a la palabra de Dios. Y estaban maravillados por la manera en cómo Jesús hablaba. Ahora, Jesús ya ha crecido. Él sabe hablar en la sinagoga. Él no tiene problema para hablar de algún tema de la escritura en la sinagoga. Conoce la escritura. Habla de la escritura y la gente lo escucha y se maravillan cuando habla. Porque además explica la palabra de manera que lo entiende la gente. A diferencia de los religiosos de aquel entonces que solamente ponían la palabra de una manera estricta, legalista, exigente. Y Jesús hace un acercamiento de la palabra que la gente se maravilla de la manera como Él enseña. Ahora está ahí en medio de ellos, lo están escuchando, lee el texto de Isaías, se atreve a leer algo que no estaban acostumbrados a oír, y cuando termina de leer, entrega el pergamino, entrega el libro al ministro, y después de eso se sienta y dice, hoy se cumple delante de ustedes esta palabra. Cuando dice eso Jesús, la gente está esperando que Jesús haga las señales. Ya habían oído que había hecho milagros en Capernaum. Ya habían escuchado que Jesús había estado sanando gente en Capernaum, que había convertido el agua en vino, que estaba haciendo señales en aquel lado. Dicen, ok, ya estás en tu casa, estás en Jerusalén, haz los señales. Y Jesús se les anticipa y les dice, seguramente están diciendo en su corazón, médico, cúrate a ti mismo, haz señales aquí en casa. Y Él dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, mi condición ahora como profeta del Señor, es ir en contra de los mismos que creen o esperan que yo haga señales. Y les da una lección tremenda de la Escritura y les dice, ¿o acaso se acuerdan? No recuerdan, perdón, que en los tiempos de Elías, cuando las condiciones normales eran la sequía y el hambre y la escasez, Dios, en lugar de ayudar a su pueblo Israel, ayudó a una viuda en Sarepta, una viuda que no era hebrea. Y Dios, en los tiempos de Eliseo, cuando había un montón de leprosos y quedara un testimonio de los milagros de Eliseo sanando a los leprosos en Israel, sanó a Naamán, un general sirio, alguien que no era hebreo. Y entonces la gente que esperaba en Jerusalén recibir el milagro del Mesías del que habla Isaías, en lugar de ver el milagro, el profeta enviado a dar estas señales les dice no, ni crean. Y la gente se enoja. Nosotros creemos que las condiciones normales para Dios son las mismas que nosotros queremos que sean. Creemos que condiciones normales es que todo esté en paz, que no haya discusión, que haya armonía, que todo sea felicidad. Y decimos, es que eso es normal. No, es que eso no es normal. Lo normal es que entiendas que hay un propósito en tu vida y que ese propósito se tiene que cumplir. No importa cuánta oposición tengas. No importa cuánta gente te quiera hacer daño. La gente se enojó tanto porque Jesús les dijo la verdad, porque eso fue lo que les dijo, no les dijo una mentira.
Les dijo la verdad y lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de Elías y de Eliseo. Hermanos, son dos señales que honran los hebreos. Los hebreos glorifican a Dios por causa de estas señales que hicieron Elías y Eliseo. Y de repente Jesús les dice, pues resulta que estas señales que ustedes glorifican, o que aplauden tanto, o que dan mucho testimonio del poder de Dios, resulta que no las hizo con el pueblo de Israel, las hizo con pueblos, con personas que no eran del pueblo de Israel, que no eran hebreas. Y eso les incomodó tanto como diciendo, no te atrevas a decir que Dios no nos quiere. No te atrevas a decir que Dios no nos va a dar señales. Y se enojan con Jesús y no lo llevaron, no lo sacaron a la calle del templo nada más. No nada más, ok, lo sacan del templo y ya vete, no te vas a estar enseñando aquí. No, tampoco solamente lo sacaron de la ciudad, ok, te desterramos, vete de la ciudad, no te queremos volver a ver. No, hermano, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a una peña, lo querían aventar. El problema es que cuando oímos la verdad de Dios, nos incomoda tanto que ya no queremos oírla. Cuando lo normal sería que te incomoda, te sacude, te revuelcas como tlaconete con sal en el suelo del coraje, pero al final entiendes y te levantas. Yo lo decía a la pastora hace un momento en la oración. A veces nos cuesta mucho trabajo entender la palabra, el mensaje, la promesa de parte de Dios para orar respecto a esa promesa. Para orar conforme la promesa de Dios está escrita. Y como no la entendemos, solamente repetimos con nuestra cabeza lo que memorizamos o lo que oímos, en lugar de orar desde el Espíritu para que lo que esperamos pase y el milagro venga a nuestras vidas. Podríamos pensar o creer que, bueno, las cosas no están bien, las cosas no resultan, y entonces somos de la parte de la situación normal, que somos el profeta sin honra en su propia tierra. Y decir, nosotros somos las personas a las que le debe ir mal. No, tampoco estoy diciendo eso. Que te resignes a que te vaya mal. Que digas, bueno, esta es la vida que Dios me dio. Ya dijo el pastor que nosotros nos tiene que ir mal. No, yo no dije que nos tiene que ir mal. Yo dije que estamos contracorriente. Que estamos contra el sistema de este mundo. Que la condición normal para nosotros es ir contracorriente. Y me encanta porque el ejemplo más claro de eso es el mismo Señor Jesús. Lo sacan del templo, lo sacan de la ciudad, lo llevan al despeñadero y lo van a aventar, y cuando buscan a Jesús ya no está, Él se caminó entre ellos. Contra toda la multitud que venía para empujarlo. Sí, vamos a aventar a Jesús. Y Jesús camina entre ellos contracorriente y no logran hacerle nada. Esa es la diferencia. Para nosotros las condiciones normales es ir contracorriente, pero no significa que perdemos, no significa que estamos derrotados, no significa que nos hacen daño, no significa que nos tiene que ir mal. Estamos contracorriente, pero no que nos tiene que ir mal. ¿Sí está conmigo? Entonces cuando las cosas nos van mal, porque hasta eso somos bien raros, que cuando nos empieza a ir mal, clamamos a Dios, no Señor, sácame de aquí, ya no quiero esto, líbrame del mal. Y ya estamos orando. Pero llega el punto en que nos acostumbramos a las condiciones malas. Llega el tiempo en que tenemos problemas y nos acostumbramos. Aprendemos a mendigar, aprendemos a mentir, aprendemos a robar, aprendemos a ser corruptos, porque creemos que esa es la única forma de sobrevivir. Aprendemos a dar lástima, a vivirnos quejando toda la vida. Toda la vida nos quejamos, es que siempre me va mal a mí, siempre me va mal a mí, siempre. Y toda la vida nos lo pasamos quejando, en lugar de hacer algo para cambiarlo. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? ¿Me está siguiendo? Y si le está doliendo, por lo menos diga, ay, sí, esto es para mí, esto es para mí. Porque normalmente esa es la condición en la que queremos vivir. Creemos que condiciones normales es que todo nos resulte cómodo. Y como nos acomodamos a esas condiciones, entonces al rato nos acomodamos a vivir mal. Y creemos que esas son las condiciones normales. Creemos que no tener para comer es una condición normal.
Eso no es una condición. La Biblia dice, si Dios se encarga de las aves del campo para alimentarlas y viste a las flores del campo con mejores vestidos que los de Salomón, ¿cómo, dice el Señor, cómo Dios no se va a encargar de ustedes? Entonces las condiciones normales para mí es que no me falte de comer y no me falte para vestir. Esas son condiciones normales. Si no estoy viviendo eso, algo está pasando. No significa que no vas a batallar, que no vas a tener problemas, que no vas a tener necesidad, que no te tengas que esforzar y trabajar para conseguirlo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esa adversidad no va a impedir que tú tengas condiciones normales. Y entonces tendrás para comer, de una u otra manera. A veces Dios es tan misericordioso, hermano, que pone gente a nuestro alrededor para ayudarnos a tener lo más mínimo. Techo, alimento, vestir. Porque nosotros no hemos encontrado todavía la manera de sobreponernos a las condiciones adversas. Porque ya te vas levantando y moldes te reciben con otra cosa, vas para abajo otra vez. Ay, otra vez ya me caí, Señor. Y siempre hay alguien alrededor de nosotros que nos ayuda a levantarnos. Eso es misericordia de Dios. No podemos decir que es buena suerte. No existe la buena suerte. Es misericordia de Dios que siempre está viendo por nosotros. No te gusta la manera en cómo estás viviendo porque es dura, es difícil, es complicada. Hermano, hay que levantarse. Pero es que cada vez que me levanto me tiran, pues vuelve a levantarse. Y es que me vuelven a tirar, pues vuelve a levantarte. Las veces que sea necesario para que salgas de tu adversidad. No puedes ver el mundo desde el suelo de la misma manera que si lo vieras de pie. Desde el suelo todo es basura, ¿o no? Trate de caminar con la panza en el suelo todos los días en su casa. Tírese al suelo todos los días y arrástrese todos los días. Ah, soy un gusano en esta vida. Y lo único que vas a hacer, lo único que vas a ver, será polvo y basura. Porque eso es lo que el enemigo quiere que tú veas, ese nivel de ras de suelo. Es que yo no puedo. Y lo único que ves es basura, y lo único que ves es polvo. Y el Señor te dice, no, yo no te puse por cola, yo te puse por cabeza. Y cuando yo leo ese versículo, que no somos cola, sino que somos cabeza y no cola, yo, ¿saben qué pienso? En una lagartija. La lagartija, por más lagartija que sea, camina con la cabeza hacia arriba. La cola le puede arrastrar todo lo que quiera, pero la cabeza no la arrastra. No he visto una lagartija que arrastre la cabeza. Y es un reptil. Y no se arrastran. Levantan, aunque sea un poquito, no tienen un cuello muy largo como jirafa, pero un poco levantan la cabeza. En cambio la cola siempre arrastra. Y el Señor nos dice, no eres cola, sino cabeza. No deberías de estarte arrastrando, deberías de estar levantada. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces, mientras las condiciones nos dicen que las condiciones normales son ciertas cosas, ciertas circunstancias, cierta condición económica, cierta condición de salud, cierta condición familiar. Yo estoy de acuerdo con la familia, papá, mamá, hijos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay familias que son mamá, hijos. Hay familias que son papá, hijos. Hay familias que solo son hijos. O hay familias que solo son papás. Sin hijos. Bueno, no puede ser papá sin hijos, ¿verdad? Pero solo son el esposo y la esposa. O tuvieron hijos y ya no los tienen. Y la gente dice, esto es lo normal. Bueno, yo estoy de acuerdo que tiene que ser, que hay una condición para cada uno. Pero eso no significa que la adversidad de otros sea un determinante para que no puedan estar bien. La gente no puede vivir mal porque las condiciones no son iguales a las de otro. Por eso la palabra nos enseña que no nos comparemos, que nuestra medida de comparación es Jesús. Tenemos que llegar al varón perfecto que se llama Pastor Axa Macedo. ¿Dice eso la Biblia? No. Entonces no te compares conmigo.
Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es la pastora Ceci Calva Guerrero. Tenemos que llegar a esa estatura. La medida no son normales conforme el mundo dice que son normales. Las condiciones de nuestra vida son normales porque Dios dice que son normales. Pero además que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, no solamente porque somos sus hijos, hermanos, sino porque Él así lo diseñó. Imagínense esta multitud llevando a Jesús al despeñadero y Jesús dice, ay, no puedo defenderme, no sé qué hacer, ay, Dios mío, manda ángeles a defenderme. Lo único que hizo Jesús fue darse la vuelta a ellos e irse. Y ya. Y alguien una vez me dijo, no, es que se desapareció. No, la Biblia no dice que se desapareció. La Biblia dice que se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo. Y que si el propósito es demostrar la maravilla, la gloria y el poder de Dios, pues hubieran mostrado algo maravilloso acerca de Jesús, algo sobrenatural. Pero lo único que dice es que se dio la vuelta y que se atravesó en medio de ellos y que salió de esa multitud que quería hacerlo pedazos. Entonces tendríamos que reflexionar acerca de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones y las cosas que estamos haciendo mal para darle una vuelta, un giro completo, atravesarnos en medio de nuestras circunstancias y decir, se acabó. A mí no me vas a aventar al despeñadero. Pero de repente nos hacemos las víctimas y nos dejamos llevar por la multitud. Ay, es que la multitud me lleva, Señor. Mira cómo. No puedo, Señor, la multitud está contra mí. Imagina a Jesús haciéndose la víctima. Él no se hizo víctima en ningún momento. Es un mensaje que ya di hace muchos meses atrás. Nosotros no somos víctimas. Jesús no fue víctima. Porque en la temporada de Semana Santa todos lloran porque como Jesús sufrió. Ay, Jesús sufrió. Y a mí me hace llorar cada vez que veo la pasión de Cristo, lloro. Y lloro de verdad a mares de que fuiste a morir por mí. Pero en Semana Santa la gente se pone porque Jesús es la víctima de los romanos o la víctima de los judíos. Agarraron, lo crucificaron, lo maltrataron. Ay, pobrecito Jesús. Jesús no fue víctima de nada. Si lees los evangelios, él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Es que no fue víctima de nada. Entonces, ¿por qué tú eres víctima de tus circunstancias? Es que el marido que me tocó, es que el trabajo que tengo, es que la familia que tengo, es que los hijos que tengo. Y eres víctima de tus circunstancias. Cuando Jesús lo que hizo fue darse la vuelta y cambiar de rumbo. Y esa multitud que quería despeñarlo, no pudo despeñarlo. ¿Me está escuchando? ¿Sí me está siguiendo? Yo sé que es incómodo hablar de esto porque llega el momento en que nos desconectamos y decimos, sí, ya entendí, pero no lo quiero hacer, pum, y te desconectas. Sí, ya entendí que tengo que cambiar mis actitudes, pero no quiero, pum. Quiero seguir siendo víctima. Bueno, sigue subiendo videos a TikTok de que eres víctima. No, no somos víctimas, ni tú ni yo. Y quizás las condiciones ahora no las vemos como normales, pero cuando tú entiendes las palabras de Jesús, cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, esas son las condiciones normales. Ay, ¿para qué me volví cristiano? Estaba mejor sin Cristo. He escuchado a gente que dice, es que antes de ser cristiano me iba mejor, pastor. Nada más me convertí a Cristo y todo me sale mal. Y la culpa es de Cristo, seguramente, ¿no? Sí, porque hay que ser víctima. Ya no voy a ser víctima porque se me va a quedar la palabra. Todo el tiempo lo va a usar. Pero eso es lo que hacemos. Nos hacemos víctimas de nuestras circunstancias, de los papás que nos tocaron, de la violencia que recibimos, del maltrato, de la falta de oportunidades. Ahora, no estoy hablando del mensaje de échale ganas. No. Yo estoy en contra del echaleganismo. Porque eso de que, hermano, eres pobre porque no le echas ganas, no, es mentira. Eso es mentira. Muchos tenemos condiciones diferentes. Hemos enfrentado situaciones diferentes. Y no se trata de que tú eres pobre porque tú quieres, porque no le echas ganas. No, yo no te quiero llevar por ese lado. Porque eso no dice el Evangelio.
Eso no enseña el Evangelio. El Evangelio no habla de echarle ganas. El Evangelio habla de tener fe, de confiar, de tener la actitud correcta, de presentarnos delante de Dios como sacrificios vivos, santos, agradables para Él. Entonces no es lo mismo echarle ganas. Entonces, lo que te estoy diciendo es que tienes que entender cuáles son tus circunstancias y enfrentarlas, superarlas, levantarte, no dejar que tus circunstancias te opriman. Y eso no significa que van a cambiar tus circunstancias. Puede que de aquí hasta que te mueras vivas siempre contracorriente. Puede que de aquí a que mueras todo el tiempo vas a estar batallando porque vas a batallar por oportunidades, vas a batallar porque no se te dan las cosas tan fácil, porque te equivocas constantemente, porque las cosas no resultan como querías. Pero eso no significa que estás derrotado o que estás vencido. Porque a lo mejor a ti te cuesta trabajo generar una condición de paz para tu hogar, porque batallas todo el tiempo, porque estás en contra de todo lo humanamente posible, porque eres mamá sola, porque eres papá solo, porque eres hijo solo. Cualquiera que sea tu circunstancia, puede que sea difícil y adversa, pero no significa, y a lo mejor toda la vida vives así. Pero te puedo asegurar una cosa, no son lo mismo la vida de David el rey, que peleó y peleó y peleó y peleó y todo el tiempo tuvo peleas y todo el tiempo batalló y todo el tiempo se equivocó y todo el tiempo tomó malas decisiones. Tuvo un reinado lleno de sangre y de muerte. Uno le llamaban asesino. Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y resulta que todo lo que batalló él permitió que su hijo Salomón tuviera un reinado de paz. Entonces puede que tú batalles toda tu vida. Digo, pastor, ya tengo 80 años, 90 años y sigo batallando. Ok, no te lo puedo cambiar, no te voy a decir, a ver, venga, voy a sacar mi varita mágica y ¡cling! Como a Don Padrino te voy a convertir en calabaza. Todo es al revés, ¿verdad? La calabaza se convierte en carroza. No, hermano, las cosas no suceden por magia. Lo que te estoy diciendo es que tienes que entender que fuimos diseñados para uso en condiciones normales. Lo que hay que entender es cuáles son estas condiciones normales en tu vida. ¿Fuiste diseñado para qué? Miren, vean su Biblia. De repente quisiéramos que todo fuera bonito, ¿ah? Color de rosa, y luego ahora que salió la Barbie, y todo, yo quiero ser como Barbie. Bueno. En 2 de Samuel, del Antiguo Testamento, cuenta la historia de David y una mujer llamada Betsabé. David era rey de Israel, había peleado en Israel, había batallado en Israel, había enfrentado a los peores enemigos de Israel y había salido victorioso. Su vida, la vida de David desde que fue y enfrentó a Goliat, ¿se acuerdan cuando enfrentó a Goliat? A partir de ese momento hasta este momento, la vida de David era una guerra constante. Vencía a un enemigo y se levantaba otro. Vencía a ese enemigo y ya se había levantado otro. Vencía a ese enemigo y se juntaban los otros dos que había vencido antes para venir y enfrentarlo ahora en unidad y derrotarlo. Y en todo el Señor le dio la victoria. Tenía enemigos hasta en su propia casa. Su suegro no lo quería, lo quiso matar. Cuando prometió a su suegro, el que venza al gigante le voy a dar a mi hija y le voy a dar las riquezas y le voy a eximir de los impuestos, y entonces él y su casa. Tiene esa promesa David. ¿Sabe? David no solamente venció a Goliat porque estaba blasfemando contra el ejército de Dios. David venció a Goliat porque quería el tesoro, quería el premio. Él preguntó, ¿cómo está lo del premio ese que dijeron? ¿Cuál es la recompensa? Y le dijeron, es que el rey va a darle a su hija. Y miren, quizás usted no lo sepa, pero Saúl tenía 2 hijas. Y la hija que le tocaba a David no se la dio. Cuando David vence a Goliat, le tocaba casarse con una de las hijas de Saúl, y no se la dio. Al contrario, para no dársela,
se la dio, la casó con otro. Y entonces le tocó Mical a David. Y Mical tenía un genio. Tenía unos arranques Mical que, híjole, David decía, ay, me hubiera quedado soltero. ¿Para qué maté al gigante, Dios? Bueno, tiene problemas David, mata al gigante. Y ahí el rey se enoja, Saúl se enoja y lo quiere matar. David huye de Saúl, a quien ayudó a vencer al gigante. Huye de Saúl, se escapa, tiene que andar escondiéndose. Se va a meter con los enemigos al campamento enemigo, con el rey enemigo, el de los filisteos, y se hace pasar por un tonto. Babeaba. Y cuando se lo llevan al rey para que lo matara, le dice, ¿cómo me traen? Este no es David. David mató a Goliat. ¿Cómo este tonto va a ser David? Este loco que aquí está babeando delante de mí, me está ensuciando la alfombra, acérquenos aquí. Estuvo ahí, estuvo huyendo porque Saúl lo perseguía. Vivió en cuevas. Cuando lo buscó su familia para ayudar a David, para rescatar a David, resulta que David fue el que lo rescató porque todos vinieron amargados, endeudados y afligidos. Todos eran pobres. David viviendo en una cueva, ahí en la cueva de Adulam, y ahí llegan todos los amigos, conocidos, familiares, todos aquellos que estaban a favor de a favor de David, llegaron ahí a esa cueva para esconderse con él. Ahora David no tenía que preocuparse por comer él. Ahora David tenía que preocuparse porque todos comieran. Y entonces, pareciera que la vida de David, después de vencer a un gigante y de aparecer en el panorama como el héroe nacional, después de aparecer como el héroe nacional, ahí en la Biblia, como alguien que podía cambiar o mejorar la historia del pueblo de Israel, resulta que ahora David está siendo perseguido, está siendo intentado de ser asesinado, estaba teniendo que cuidar a 400 personas que vinieron a ayudarlo. Ahora él tenía que ayudarlos y además entrenarlos y además ver por ellos, cuidarlos y enfrentar, además de eso, enfrentar a sus enemigos, pero sobre todo tener la actitud correcta. Porque aquel que lo quería matar, que era Saúl el rey, David tuvo al menos nos cuenta la Biblia, 3 oportunidades para matarlo. David tuvo 3 oportunidades para acabar con Saúl y acabar con todos sus problemas. Ay, si me está haciendo la vida difícil porque tengo que andar encuevado por culpa de él, pues ahorita lo mato. Y muerto el perro, dicen en mi pueblo, se acabó la rabia. Si lo mato ahorita, se acabaría. Y saben, así pensaban sus generales. Las oportunidades que tuvo David para matar a Saúl, sus generales decían, no lo quieres matar tú, no te quieres llenar las manos de sangre tú, déjanos a nosotros. Ya nos tiene hasta acá. Nosotros lo matamos, rey. Le decían a David, nosotros matamos a ese enemigo tuyo. Y David les dijo, no me atreva yo a levantar la mano contra el ungido del Señor. ¿Y saben por qué? Lo decía David, porque él había sido ungido también. Y él sabía que si él actuaba de esa manera contra Saúl, alguien lo haría contra él. Si él decía, yo mato al rey, no me importa, Dios está conmigo y ahorita lo mato y se acabó el perro, se acabó la rabia. Y David dijo, no lo matemos, dejémoslo en las manos del Señor, que Dios se encargue, que Dios sea el que se encargue de él. Y no lo mató. Y porque no lo mató, lo siguieron persiguiendo. Y otra vez vuelve a tener oportunidad y vuelve a decir lo mismo, no lo vamos a matar, que Dios se encargue. Y se levantaba gente a señalar a David, a acusar a David y al ejército de David. Y David decía, bueno, si Dios se los permite, allá ellos. Pero no vamos a hacer lo contrario a lo que Dios... Perdón. No vamos a hacer lo contrario a lo que Dios nos ha pedido que hagamos. No lo vamos a hacer. Y se mantuvo David. Y por mantenerse en esa integridad, hermano, le costó años. No un día, no un mes.
El coraje a Saúl no le duró una semana, le duró años, lo persiguió por años. Y no solamente tenía que cuidarse de Saúl para no matar a Saúl ni matar al ejército de Saúl. Y por eso se escondía y se movía entre cuevas y tenía que jalar con todos. Órale, ahora sí como los dos, vámonos. Y se los llevaba a todos. Y estuvo huyendo por varios años. Y además de eso tenía que enfrentar a los enemigos que sabían que David era un peligro. Y tenía que pelear con él. Hermano, la vida de David fue verdaderamente difícil. Muere Saúl, lo toman como rey a David. Bueno, ya había sido puesto por rey de parte de Dios. Y ahora llega el reinado de David y empieza ahora sí con todo el ejército de Israel, con toda la casa de Israel, peleando contra todos los enemigos. Y mientras Saúl invirtió tiempo en perseguir a David, los enemigos de Israel se hicieron fuertes. Se volvieron ejércitos poderosos y trataron de someter a Israel en muchas ocasiones. Pero resulta que surge David. Llega el tiempo de David, empieza a reinar y su reinado, uno pudiera decir, bueno, ya se acabó el perro, se murió Saúl, se acabaron las adversidades. No, ahora viene otro tipo de problemas. Ahora tiene que enfrentar enemigos, tiene que enfrentar naciones que quieren destruir a la nación de Israel y lo quieren matar a él, quieren la cabeza de David. Lo intentaron asesinar en muchas ocasiones y él salió bien librado y todo el tiempo Dios lo bendijo. Pero su vida era una lucha constante. ¿Cómo era su vida? Una lucha. Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Léalo. Toda la primera carta de Samuel, bueno, desde que aparece David que vence a Goliat, hasta la segunda de Samuel, todos son guerras para David. Hasta este día, donde parece que hay oportunidad de tener paz. Lea conmigo. Segunda de Samuel. Capítulo 11, segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dos cosas importantes que debe leer en este versículo, antes de continuar. Dice que era el tiempo en que los reyes salen ¿a dónde? A la guerra. ¿Y qué hizo David en lugar de salir a la guerra? Se quedó. Las condiciones normales para David eran ¿qué? La guerra. La vida de David era una vida de guerra, era un guerrero. Impresionantemente era un guerrero, el mejor que había en aquel tiempo, el mejor líder, el mejor estratega militar, pero sobre todo porque Dios estaba con él. Y era un gran hombre de guerra. Y resulta que en el tiempo en que tenía que salir a la guerra, ¿qué hizo? Se quedó. Y miren. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, mujer de Urías, mujer de Urías, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se purificó de su inmundicia. Y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada. Y todo porque David ahora estaba en condiciones normales, en su casa, descansando, tirado en su lecho, reposando de la guerra. Esas eran las condiciones normales que tenía David ahora. En lugar de estar en la guerra, ahora estaba en descanso en casa. Por eso me pregunto, le pedimos a Dios, dame paz, dame tranquilidad, Señor. Quiero estar tranquilo y disfrutar de la vida como cualquier ser humano normal. ¿Para qué? ¿Para qué queremos condiciones normales? ¿Para hacer lo que se nos dé la gana? ¿Para vivir de manera contraria a los principios que Dios nos ha dado?
Si por algo el Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Hermano, tienes aflicción y te la pasas orando, ¿o no? No te alcanza para comer y ya estás pidiéndole a Dios. Tienes problemas de salud. Ay, Dios mío, acuérdate de mí, llévame a tu reino. Tenemos problemas y buscamos a Dios. No tenemos problemas y ¿qué hacemos? Dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de hacer las cosas que deberíamos de hacer de manera normal. Pero como todo está tranquilo, como no hay guerra, como puedo mandar a otros a pelear por mí, que otros peleen, ahí le encargo, pastor, que ore por mí. Usted vaya y pelee, se agarre con el diablo. Yo aquí voy a quedarme en mi casa, disfrutando de la vida. Que el pastor pelee, pues para eso está. Para eso Dios lo escogió, ¿no? Que el pastor ore. Que mi esposa ore. Que mis hijos oren, que sean ellos los que oren. ¿Yo por qué voy a buscar a Dios? Yo voy a vivir una vida normal, tranquila, sin tener que buscar a Dios. Y eso pensó David. Y David en su vida normal, paseándose por la azotea, de repente se le van los ojos de lado y digo, oh, a esa vecina no la conocía, a ver que me la presenten. Y al rato le cae la luz. Y uno podría decir, la regó. Ay, David, inocento. Le falló al Señor. Mire, tan claro era lo que habían hecho, que la mujer va y se limpia. ¿De qué se limpió? De su inmundicia. Ella le queda clarísimo que lo que había hecho había estado mal. Era claro para David, le dijeron, ella es la hija de Eliam, esposa de Urías, David. Esposa de Urías, esposa de Urías, David. Y David dijo, sí, tráigamela. La embaraza. La mujer se da cuenta de lo que acaba de hacer. Y el hombre que está acostumbrado a pelear, que está acostumbrado a enfrentar gigantes, que está acostumbrado a dirigir hombres en la batalla, a dar instrucciones, a seguir órdenes, a escuchar la voz de Dios, en ese momento, en una condición normal de paz, se olvidó completamente de cuál era su papel. De proteger a esa mujer que era parte de su reino. Porque su esposo estaba en batalla y él como rey tenía la responsabilidad de protegerla. De cualquiera, no de él solamente, de cualquiera. Y a él no le importó porque sus condiciones eran normales. Ahora estaba tranquilo en casa, descansando, no tenía que ir a pelear. Alguien más estaba peleando por él. Y nosotros queremos esas condiciones normales. Ay, Señor, dame condiciones de paz. Ya no quiero que me vaya tan mal todos los días. Tengo que estar pensando todo. No, hermano, lo que tienes que hacer es pensar que esas circunstancias van a estar ahí siempre, pero tú tienes la capacidad de enfrentarlas. No de esperar que se terminen. No de esperar que pasen. Tienes la capacidad de enfrentarlas, de levantarte y decir, ya estuvo. Me quieren despeñar, quieren que me aviente por la peña. Date la vuelta, camina en medio de tus circunstancias. Estas no me van a obligar a tomar decisiones. Mis circunstancias no me van a llevar a alejarme de Dios. Mis circunstancias no me van a obligar a pensar de manera equivocada los principios de Dios. Mis circunstancias no me van a llevar a renegar de mi Dios. ¿Se acuerdan de Job? A Job se lo estaba llevando la tostada, hermano. Si no saben quién es la tostada, es la hermana de la guayaba. ¿No sabían eso? La guayaba y la tostada son bien famosas. Salían en las películas de Pedro Infante. Bueno, pues como era otra época ni se acuerdan. A Job le estaba yendo re mal. Hermano, él estaba en paz. Tenía una vida tranquila, serena. Tenía unos hijos maravillosos, chulos, hermosos eran los hijos de Job. Tenía todo lo que necesitaba, era un hombre rico, la gente lo admiraba, lo apreciaban, su esposa era feliz, se la pasaba en el súper, su esposa en los centros comerciales, disfrutando de la vida maravillosa que le daba a su marido. De repente un día, al diablo se le ocurre decir, pero él es feliz
porque lo tienes en condiciones normales. Altérale la vida y vas a ver cómo su corazón cambia. Y dice Dios, yo conozco a Job y su corazón no cambia, sin importar cuáles sean sus condiciones. Y entonces el diablo viene, le quita a los hijos, porque dicen, fue Dios, no, fue el diablo. Lean la Biblia, lea Job. Viene el diablo, le quita a los hijos, le quita la cosecha, le quita el ganado, le quita todo, hermano. Menos la mujer, se la dejó, no, si se la quito va a ser feliz, se la dejo. Que el tormento sea completo. Y le quita todo, y el corazón de Job no cambia, porque cambiaron sus circunstancias. Uno cambia en sus circunstancias, ahora ya no estás bien, no tienes todo, vives en condiciones difíciles, está complicada la situación, y dice, no, esto está muy mal, Dios me está castigando. ¿Quién dijo? ¿En qué momento dice la Escritura que Dios estaba castigando a Job? Ahora castígame, Job, porque se porta re bien. Es re buena gente, hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. No. Aquí el único perfecto y temeroso de mí soy yo. Castígamelo. No, hermano, la Biblia dice que el diablo fue el que buscó alterar las condiciones de Job para alterar las condiciones de su alma. Y eso es lo que nos pasa. Creemos que las condiciones normales son las que le dan estabilidad a nuestra alma, cuando debería ser nuestra alma lo que le da estabilidad a nuestras condiciones. No importa que te esté, ahora sí que te esté llevando la tostada. No importa. O la guayaba, cualquiera de las dos. No importa. Lo que tienes que saber es que tu alma tiene que ser sólida y firme. No por tus circunstancias. David se olvidó. David se olvidó que su vida era una guerra constante, era una batalla constante. Se le olvidó, sintió tranquilidad, se sintió feliz, todo tranquilo. Mira, hermano, cuando estás en la guerra tienes que pensar, no estás pensando en qué vas a comer. Apenas si te da tiempo de comer, solamente para tener las fuerzas y continuar en la batalla. Bueno, nunca he estado en la guerra, pero me imagino que así es. Ay, vamos a ver, el enemigo le avisamos que es la hora de la comida, ¿eh? No vayan a atacar ahorita. Esperen, vamos a ir a comer y regresamos. Comes lo que puedes, lo que hay, Y ahora está en palacio, tranquilamente, los sirvientes le traen el banquete. Oh, rey, qué bueno que está. Aquí está todo tranquilo. Oh, esta es la vida normal del rey. Puede ser la vida normal de un rey, pero no era la vida normal de David. ¿Sí me está escuchando? Puede que tú veas matrimonios que se van de vacaciones a Cancún cada año. Dices, wow, ellos pueden, esa debería ser mi vida. Porque yo no me voy a Cancún, no voy ni a Xochimilco. Eso no es normal, que no tenga vacaciones. No, hermano, son circunstancias distintas, eres una persona diferente. David creyó que la vida del rey, de la vida normal de un rey, era tener deleite y tomar la mujer que él quisiera. Porque era el rey. Y le dijeron, mire hermanos, ya no sabemos quién es, si quieres te la traemos. No, le dijeron claramente, es la hija de Eliam, esposa de Urías. Y él le importó poco, era el rey. La vida normal de un rey es tomar lo que quiere o no. Entonces yo soy el rey de esta nación, todos son propiedad mía, tráiganme a esa esclava mía, a esa mujer, yo la quiero para mí. Se olvidó que las circunstancias normales no eran las circunstancias de David. Para David era una guerra, se le olvidó en ese momento que tenía que estar, caray, a ver, está muy bonita la muchacha, yo estoy solo en el palacio. Esto no es normal para mí. Esta tranquilidad no es normal. El enemigo está planeando algo. Mi enemigo, el enemigo de mi alma, está planeando algo. Y creemos que condiciones normales es buscar lo que nosotros queremos. No, hermano. Condiciones normales para tu vida es para lo que fuiste diseñado. David fue diseñado para ser un guerrero. Un rey de guerra que liberara a la nación de Israel. Lean la palabra.
Cuando Dios le habla a Samuel y Samuel está llorando por Saúl, dice, ay, es que Saúl, porque Dios, Saúl que era el mejor rey, yo lo ungí, ¿qué va a decir la gente que me equivoqué? Yo lo escogí. Y Samuel está llorando por el rey que había sido desechado por Dios. Y Dios le habla a Samuel y le dice, deja de llorar por Saúl. Ya me escogí a otro rey del medio de Israel. Me acabo de escoger otro rey del medio de Israel que va a liberar a mi pueblo. Un rey conforme a mi corazón. Y uno de los nombres de Dios es varón de guerra. David fue escogido como varón de guerra. Fue tomado para hacer frente a los enemigos de Israel. Salomón se llamó Salomón, viene de la palabra shalom, que significa paz. Y su reino fue de paz. ¿Sí está conmigo? Ahora no estoy diciendo que tu nombre vaya a determinar tu futuro, no. Pero tienes que ver cuál es tu propósito. Tienes que saber cuál es tu propósito. Servir, escuchar, empatizar, amar. ¿Cuál es tu consejo para los demás? ¿Cuál es tu palabra para los demás? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te ha dado propósito en esta vida? ¿Sí está conmigo? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuáles son las condiciones normales? Yo me doy cuenta que funciono en mi trabajo, hago las cosas mejor, no bajo presión, pero sí cuando me dicen, es para ahorita. O sea, las cosas que ya tengo programadas en mi trabajo, no sé, para fin de mes, como ahorita que es fin de mes, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Eso ya lo tengo organizado, ya sé cómo organizarme. Pero hay cosas que de repente surgen y dicen, Axel, necesito esta información, es para ahorita. Y de repente me veo como me vuelan los dedos, digo, sí, funciono bajo presión. No siempre, pero funciono. En cuanto a mi trabajo, funciono bajo presión. En cambio, cuando tengo mucho tiempo, que dicen, oye, necesito este trabajo, ay, cuando tengas tiempo. Uy, hermano, se me olvida. Cuando tengo tiempo, se me olvida. Y de repente dice, oye, ¿ya hiciste lo que te pedí, que me pidió? ¿Qué era? Esto que te pedí que me hicieras. No, pero ahorita se lo hago. Y bajo presión lo hago. Y lo hago bien. Ahora no estoy diciendo que me gusta vivir bajo presión, pero me he dado cuenta que funciona. Manejo y manejo bien, me gusta manejar. A veces me falla, me voy a un bache, pero porque no veo. Ya, mis ojos, ya voy como ciego. O sea, que cuando me ve en el carro no se me acerque. Es un peligro. Pero sí que puedo manejar bien. Nos tocó manejar rumbo a Veracruz, íbamos no en esta camioneta, íbamos en el sur. Íbamos a Veracruz y resulta que se nos ocurrió ir en temporada de huracanes a Veracruz. Y el día que viajamos fue el día que entró el huracán a Veracruz. Y entonces entramos y íbamos en la carretera y yo sentía, hermano, que iba en un huracán. De en medio, o sea, no nos tocó el huracán, nos tocó la cola del huracán, de los vientos que provoca un huracán. Íbamos en carretera, no veía absolutamente nada. No veía ni el cofre del carro. Por eso le digo todo. Y ahí vamos manejando y me dice, pues si quieres nos paramos. Le digo, no, si nos paramos nos inundamos. Nos levanta el huracán ahorita. Tenemos que salir de esto. Y bendito Dios salimos. Y dije, no, Señor. Pero la adrenalina la traía hasta arriba. Me sentía los apóstoles en medio del huracán. Cuando se estaba hundiendo la barca, yo nada más oraba y Señor, que no se hunda la barca, que no se hunda. Debes de darte cuenta dónde funcionas mejor. Si eres una persona que se desespera porque no traes dinero, esa no es tu área no son las finanzas. Entonces no esperes tener mucho dinero porque no sabes administrar. Eres infeliz cuando no tienes dinero. Entonces imagínate, si eres infeliz cuando no tienes dinero, ¿qué va a pasar con tu alma cuando tengas mucho dinero? El otro extremo, ¿no?
Entonces, si cuando no tienes dinero te deprimes, te entristeces, te angustias, lloras, sufres, ay, Dios mío, ¿por qué soy pobre? Bueno, resulta, así como te afliges cuando no tienes dinero, resulta que cuando tengas mucho dinero, te vas a olvidar de los principios y de la moral que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sí está conmigo? O eso no significa que no vas a tener dinero nunca. Ay, pastor, no me eche la maldición. Lo que estoy diciendo es que tienes que formar carácter. Tienes que aprender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ve en dónde te desenvuelves mejor. En dar consejería, en hablar con alguien, en cuidar a tus hijos, en preparar comida. ¿Cuál es tu fuerte? Esas habilidades que Dios ha puesto sobre ti. El servir a otros, el tener empatía por otros. Tú ves la necesidad de otros y sientes en tu corazón cómo se hace como pasita chiquita. Ay, pobre gente. Y no importa que tú no tengas para comer, pero tú vas y les das. Bueno, esas son tus cualidades, para eso fuiste diseñado. Y las circunstancias en las que estás siendo formado son las que forman tu carácter. Las que están formando tu carácter. David falló con Betsabé, se equivocó, pero no paró ahí. ¿Sabe qué es lo peor de David? Que creyó que sus condiciones normales eran seguir siendo el rey disfrutador, promiscuo, malvado, que debería de ser. Porque eso es lo que normalmente hace un rey. Vivir como se le dé la gana, tomar decisiones como se le dé la gana. Y después de que falla con Betsabé, y Betsabé le avisa, ¿sabes qué, David? Bueno, no dijo David, ¿lo sabe qué, rey? Resulta que estoy embarazada. Y entonces David dice, en la torre se descubrió el delito. Escondamos el delito. Y manda a traer al esposo, a Urías. Lo puedes seguir leyendo, se lo voy a platicar. Pero manda a traer al esposo y le dice, ay, ¿cómo están las cosas por allá por el campo de guerra? ¿Cómo están los días en que los reyes deben de salir a pelear? Y él le dice, no, todo estamos bien, rey. Ahí vamos, Joab, ahí la lleva, es un buen general. Ay, qué bueno que estás aquí. Mira, qué bueno, ya que viniste, ve a tu casa. Visita a tu mujer. Tengan algo que ver ahí. Y el guerrero, el que sí sabía para qué fue hecho, Urías, se quedó en el campamento de los soldados, a los pies de la guardia real. No se fue a ver a su esposa. Al otro día, dice, ya al menos ya tengo pretextos, y le preguntan, ¿de quién es el hijo? Pues Urías vino del campamento, ahí fue con la mujer, tuvo relaciones y pues ya le embarazó. Pero resulta que Urías nunca fue a ver a su esposa. Se entera David que nunca fue a ver a su esposa y dice, ¿por qué si ya estabas aquí? Mira todo lo que viajaste, te libraste, te traje a condiciones normales. Y dice, no, rey, mis condiciones normales son la guerra. Ahorita todos están en guerra, Joab está en guerra, mis compañeros, mis hermanos están en guerra, Israel está en guerra. Yo debería estar peleando allá. Yo no voy a ir a disfrutar con mi esposa lo que no es mi tiempo. Entonces David está en la torre, ¿y ahora qué hago? Bueno, si lo que quiere estar en la guerra, mandémoslo a la guerra y provoquemos condiciones para que se muera. Le manda a decir al general Joab, uno de sus fieles, uno de los hombres más leales que yo puedo encontrar en la Biblia. Y le dice a Joab, vas a enfrentar al enemigo, van a ir todos hacia el frente, pones a Urías hasta el frente, y cuando se vengan los cocolazos, ustedes retroceden y dejan herir a Urías. Condiciones normales. La guerra es una condición normal, pero ahora David alteró esas condiciones por su capricho. Nosotros queremos que las cosas cambien por capricho, no porque entendamos el propósito. Ay, Señor, ya cámbiame, sácame de este problema. ¿Para qué? ¿Para qué sales de ese problema? ¿Para hacer de tu vida un papalote? ¿Para olvidarte de Dios? ¿Para renegar de Dios? ¿Para condenarte a ti mismo y no solamente te condenas a ti, sino condenas a otros? Yo he entendido que muchas de las cosas que vivimos no es lo mejor, es decir, no estás tranquilo, no estás en paz, no estás teniendo vacaciones, no estás un día en Cancún. O sea, yo entiendo eso. Pero sé que lo que estoy viviendo en ocasiones es para formar mi carácter, para tomar decisiones distintas, para hacer lo que quiero hacer, para servirle a Dios. Y a veces me falla, a veces me equivoco, a veces tomo una mala decisión,
Pero ahí es cuando reacciono y digo, caray, esto no estuvo bien, tengo que corregirlo. En lugar de mandar matar a Urías, corrijo la decisión. Y resulta que lo manda al frente, se viene la guerra, matan a Urías y Joab preocupado porque creyó Joab que Dios quería proteger a Urías y que se había equivocado en la orden. Cuando viene el mensajero de parte de Joab a David y le dice, rey, Urías murió. Fueron la bronca, la lluvia de flechas cayó sobre todos, murieron varios soldados y entre ellos murió Urías. Y David le contesta, no te preocupes, eso pasa en la guerra. Cuando ves eso, David sabe que lo que hizo no estuvo bien, pero aún todavía cree que son condiciones normales. Hermano, Dios quiere usarte a ti bajo condiciones normales, pero no lo que tú consideras normal, sino lo que Dios considera normal en tu vida. Para perfeccionarte, para pulirte, para hacerte un mejor ser humano, para mostrar compasión, para mostrar empatía, para perdonar, para amar a tu prójimo. ¿Pero por qué me está pasando esto? Mi sobrino me decía me mandó un mensaje y me decía, tío, ¿cómo ves esto? ¿Crees que está bien? Y me manda la foto de un muchacho de 12 años que está tatuado por acá, trae el pelo anaranjado. Y déjeme decirle, este sobrino que tengo no es cristiano. No va a la iglesia. A veces incluso en algún momento hace muchos años me decía, yo no creo en Dios. Hoy ha cambiado su sentir, pero me preguntaba esto, me decía, estaba platicando con mi esposa y acerca de este tema. Me dice, ¿cómo ves tú este muchacho con tatuajes? Pero le digo, pues, si fuera mayor de edad y decidiera hacer eso con su dinero, pues es su asunto. El problema es que tiene 12 años. Y me decía él, ¿es complicidad de los padres o negligencia de los padres? ¿Tú cómo ves, tío? Yo creo que tiene mucho que ver las dos cosas. Porque no hemos entendido nuestro propósito. No hemos entendido cuál es la razón. Y tratando de ser buenos con nuestros hijos, o más buenos de lo que fueron nuestros padres, somos condescendientes y consecuentes a nuestros hijos. Y en lugar de ser buenos para nuestros hijos, terminamos siendo malos para nuestros hijos. Porque ya no queremos, que vas a tener que aprender que tus circunstancias no te obligan a tomar decisiones. Tu alma no está guiada por tus circunstancias, al contrario, tus circunstancias son creadas por tu alma. Por ti, pues. Tú creas tus circunstancias. Pastor, pero yo no me puedo comprar una mejor casa. No, pero puedes tener una casa. Ordénalas, dales un cambio. Pastor, ¿por qué tengo problemas con mi matrimonio? ¿Por qué no me entiendo con mi esposo? No podemos hablar tranquilamente, no podemos estar en paz. Cambia eso. En lugar de enojarte, las primeras palabras, mantén la sonrisa en tu rostro. Mantén las palabras suaves, porque la palabra suave calma la ira. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? A Job le cambiaron todas las circunstancias, todas. Perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió su cosecha. Y su esposa le dio lepra. Bueno, no lepra, sarna, perdón, me equivoqué. Le dio sarna, se tallaba con tejas. Y viene su esposa y le dice, ay viejo, puras lástimas contigo. ¿Mantienes tu integridad? ¿Mantienes qué? Tu integridad. ¿Dónde está la integridad? ¿En el cuerpo? No, su cuerpo estaba enfermo. ¿En sus riquezas? No, sus riquezas se habían perdido. Todo lo perdió. En una noche. ¿Dónde estaba su integridad? En su alma. En la manera como él concebía a Dios. Él decía, Dios es justo. Dios es justo. Si me está pasando esto, yo no sé por qué. Yo creo que he estado haciendo las cosas bien, que me he conducido correctamente. Pero si Dios considera que soy digno merecedor de un castigo como este, porque Job creía que era un castigo de Dios, no sabía lo que estaba pasando en el cielo, él creía que era un castigo. Dice, si Dios considera que esto es lo que merezco, Dios es justo. Esas eran las palabras de Job. Y su esposa lo ve
Y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya. Deja de estar causando lástima. Deja de estar manteniendo tu fe en Dios. Deja de estar creyendo que tu situación va a mejorar. Deja de estar glorificando a Dios por lo que te está pasando. Te está yendo re mal y tú le das gloria a Dios. Ya no retengas tu integridad. Maldice a Dios. Ese Dios al que adoras, ese Dios al que le agradeces lo que te está pasando, a ese Dios maldícelo y ya muérete de una vez por todas. Y Job le contesta a esta amada mujer y amorosa y ternura de compañera, le dice que solo recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando salen estas palabras de la boca de Job, sus circunstancias cambian. Y el diablo que quiso destruirlo no pudo, porque su integridad estaba en su alma, no en lo que tenía, no en su cuerpo, no en su salud. Su integridad estaba en lo que había en su interior, en la devoción de su alma por Dios. La situación estaba difícil, hermano, se lo estaba cargando la guayaba, la tostada y toda la familia de ellas. Y aún así Job mantuvo su integridad. ¿En qué momento salió una queja delante de Dios? Y dice la Biblia, y no salió queja alguna contra Dios de la boca de Job. Pero a nosotros nos cambian tantito la jugada. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y algunos todavía más se atreven a decir, no hay Dios. No hay Dios, porque si hubiera Dios ya me hubiera sacado de esta situación. ¿Y por qué tendría que sacarte de la bronca en la que te metiste? ¿Por qué Dios está obligado a resolver los problemas que tú causaste? No hay razón. Pero, si hubiera Dios, yo hubiera cambiado mis circunstancias. A lo mejor tú no los causaste, pero los causaron tus padres. Y si no tus padres, tus abuelos. Pero vienes arrastrando una serie de circunstancias que fueron provocadas no por Dios. Sin embargo, Dios te diseñó para enfrentar esas circunstancias. Otra vez lo repito. Vienes arrastrando, vienes viviendo circunstancias que no provocó Dios. Pero Dios te diseñó para vencer esas circunstancias y cambiarlas. ¿Está conmigo? Y después de David adulterar, fornicar, embarazar a la mujer de otro, mandar asesinar al marido, y después de que nace el niño enferma, David se pone en ayuno y oración y entiende que la causa fue él. La causa de todo eso fue él. Hermano, David era un guerrero. ¿Sabía matar gente o no? Él había matado gente, había matado enemigos. Sus manos estaban llenas de sangre. Sin embargo, la sangre que Dios miró, eran enemigos. La sangre que Dios miró, que le impidió a David construir el templo de Dios, fue la sangre de Urías, el hombre inocente al que él mató. Sus circunstancias le cambiaron la historia de David. Él creyó que lo normal era ser un rey malo en lugar de ser un rey guerrero. No te confundas, hermano. Las circunstancias que para otros son normales, quizás para ti no deban ser normales. Si te está pasando, si te está yendo mal en la vida, deberías de preguntarte, ¿para qué Dios me diseñó? ¿Y por qué estoy en estas circunstancias? Voy a retener mi integridad, voy a mantener la integridad en mi corazón. Seguiré creyendo en Dios, seguiré confiando en Él y seguiré alabando su nombre. No importa cuáles sean mis circunstancias. Que no salga una queja de tu boca. Que no salga ay, ¿por qué a mí? Que no salga, hermano, reténlo, guarda, tápatelo. Así. Y cuando vayas a salir, fíjate, muérdete la lengua, hermano, pero no que no salga. Porque el quejarte no va a cambiar tus circunstancias, ¿o sí? Pero dar la vuelta y caminar en medio de la multitud, sí. Eso fue lo que hizo Jesús.
Lo iban a despeñar, lo iban a aventar por el despeñadero. Y entonces él está ahí, se da la vuelta. Ah, vamos, ¿a dónde vamos? A despeñarte, vamos. Y él iba delante de todos ellos, porque la gente lo iba empujando. Cuando llegan al lugar donde lo van a despeñar, él simplemente se da la vuelta y dice, este no es mi destino. Mi destino no es ahí. Mi destino es en la cruz. No es a muerte. Dice, es que no voy a morir en esta peña. Con permiso, buenas tardes, se da la vuelta y se va. ¿Sí está conmigo? Si tus circunstancias te dicen, te vas a morir de esto, dile a eso, este no es mi destino. Si tus circunstancias te dicen, te vas a morir de hambre, tú dile, no, nunca Dios ha dejado un pajarillo sin comer. Ni a una planta sin darle hermosura. Hace unos días atrás, no sé si se dieron cuenta, pero el limón de aquí afuera estaba lleno de flores. Se veía precioso, precioso. En la semana vine y me doy cuenta que todas las flores estaban en el piso. Llovió tan fuerte que tiró las flores. Y no solo las flores, los limoncitos pequeños. Estaba todo ahí tirado. Y uno dice, no nacieron los limones. No crecieron, no tenemos fruto. Y uno pudiera ponerse triste. Pero sabe, Dios tiene cuidado de eso. ¿O no? Sí. Y si Dios tiene cuidado de eso, ¿no crees que tenga cuidado de ti? Entonces, ¿por qué te quejas de lo que te está pasando? ¿Por qué no mejor te das la vuelta, cambias la actitud y mejoras tu comportamiento y dices, mantengo mi integridad? A lo mejor la palabra no es para usted, pero es para alguien que nos está escuchando. Deja de quejarte por lo que te está pasando. Es una situación difícil, sí. Tienes que llorar por lo que te está pasando, llora. Llora todo lo que tengas que llorar. Chilla, berrínchate, patalea, avienta las cosas, date de cachetadas, latiguéate si quieres. Pero una vez que termines de hacer tu drama, te levantas, das la vuelta y caminas en sentido contrario. Y dices, tengo que cambiar esto. Esto no puede seguir así. No fui diseñado para esto. Ese no es mi destino. Mi destino no es de ser despeñado. Así es que con permiso, a todas tus circunstancias, le dices al de Coppel, al de Electra, le dices, con permiso, voy a pasar el teléfono. Le dices a la enfermedad, con permiso de esta enfermedad no me voy a morir. Mi destino es otro. Tengo que ver a mis hijos crecer. Yo anhelo ver a mis nietos. Si el Señor me lleva antes, bendito sea Dios, me los encontraré en la eternidad. Pero yo espero algún día ver a mis nietos. Yo sé que no me voy a morir de una enfermedad. Eso lo sé. Porque he tenido muchas enfermedades y el Señor me ha levantado de ahí y dice, no, de esto no te mueres. Sé que no me voy a morir en un accidente de tránsito porque he sido librado de muchos accidentes de tránsito. Y no voy a morir ahí. No voy a morir ahogado, porque también estuve a punto de morir ahogado y no me morí ahí. Señor, y le puedo decir toda la lista de lo que no me voy a morir. Pero también hay cosas que sé que no me han pasado, que podrían pasar. Pero no vivo con miedo todos los días. Ay, ¿qué tal que si se me aparece un alien y me rapta ahora que ya dijeron los gringos que si hay aliens? Y me saca su pistola de rayos láser y me mata. Eso no lo he vivido. Tus circunstancias no determinan la calidad de tu vida. ¿Sí me explico? No es lo que consideras normal lo que va a dar calidad a tu vida. Es tu alma, es la condición interna lo que hace que las cosas sean normales en ti. Oye, que no tienes dinero. Sí, pero no me he muerto de hambre. No me ha faltado para comer. Oye, que ya te corrieron del trabajo. Sí, pero Dios no me ha dejado. Dios sigue proveyendo. Ay, pero ese dinero que ahorraste porque lo tenías guardado, sí, el día que se acabe ya tendré trabajo. ¿Sí me explico? ¿Está conmigo? Todo el tiempo estás peleando con tu familia, tu marido, tu esposa, todo el tiempo están discutiendo y los hijos y ya no se aguantan. Eso no es normal eso. Pero fuiste diseñado para enfrentarlo, para ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y está conmigo? Bueno, no sé si dice que de ellos es el reino de los cielos, pero hay una bienaventuranza ahí acerca de los pacificadores. Ahí luego la buscan. En Mateo capítulo 5. Pero lo que sí es cierto es que fuimos diseñados para levantarnos.
en medio de nuestras circunstancias. ¿Está conmigo? El ejemplo de Pedro. Pedro le está yendo muy bien en capítulo 16. Solo lo voy a mencionar para que usted lo lea. Pero dice en capítulo 16 de Pedro, de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 26. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Ni siquiera le dice: ten compasión de mí. Dice: ten compasión de ti, Señor. ¿No ves que te estás yendo al matadero? ¿No estás viendo, Jesús, que te quieren matar? Tú mismo sabes que te quieren matar y ahí vas. Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, Jesús está hablando: voy a ir a Jerusalén, me van a matar, me van a agarrar, me van a humillar, me van a avergonzar, van a escupir en la cara, me van a matar. Pero tengo que ir a Jerusalén. Entonces está hablando Jesús y Pedro por acá, como el diablito y el angelito, ¿no? Señor, no vayas. Ten compasión de ti. Que no te acontezca esto. Podemos evitar Jerusalén. Nos pueden recibir en Capernaum. Nos pueden recibir en Samaria. Pero no vayamos a Jerusalén. Y entonces Jesús dice, volviéndose, si iban caminando, de repente Jesús se para y dice: ¿qué, Pedro? ¿Qué me dijiste? ¿Que no vaya a mi destino? ¿Que no cumple el propósito por el que vine a la tierra? ¿Me estás diciendo que evite la razón para salvar al mundo? No le dijo todo eso, pero le dijo algo parecido. Pero volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Bueno, usamos palabras más fuertes, pero quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿No pones la mira en qué? ¿Sabe por qué consideras que lo que te está pasando no son condiciones normales? Porque estás mirando la vida de otros. Deja de mirar la vida de otros. Empieza a mirar lo que Dios está viendo en ti. Empieza a mirar tus capacidades, tus habilidades, tus fuerzas, cómo Dios te ha levantado, cómo Dios ha hecho de ti algo extraordinario, cómo hasta hoy estás vivo, hermano. Ya te hubieras muerto hace 20 años, pero ahí sigues. Aquí sigues peleando y esforzándote, dando lo mejor de ti, hermano. Eso es lo que tienes que mirar. Aunque te digan: ay, ¿ya viste a tu prima? Ay, ya le va bien. Hace poco mencioné yo a uno de mis sobrinos que anda viajando por el mundo y su trabajo le ha permitido, bueno, él cambió la actitud de su alma, de estar en una condición muy lamentable. Él cambió la actitud y dijo: no, yo me voy a superar, y salió adelante, y ahora está, el trabajo le ha cambiado la vida, y está viajando por el mundo. Acaba de comprometerse con no es el chisme de sociales, no es la hora de los sociales, pero acaba de pedirle matrimonio a su novia frente a la Torre Eiffel en París. Y uno dice: yo hubiera querido que mi novio te lo pidió aquí frente a los tacos de esquina. Te vio vendiendo algo ahí en el puesto del tianguis y dice: ¿no quieres ser mi esposa? Y te dice: ay, sí. No son las mismas condiciones. Y resulta que este sobrino pues ya se va a casar. Y cuando yo les comenté acerca de mi sobrino, me dice uno de mis hijos: papá, ¿y por qué los presumes a él y no nos presumes a nosotros? Digo: te equivocas, todo el tiempo los presumo. Pero las condiciones de él ahora son diferentes a las que tú estás viviendo hoy. Él ya terminó, él ya está trabajando. Tú todavía no estás trabajando. Y en ese momento yo entendí que las condiciones de mis hijos no son las mismas que las que nadie. Y ellos están construyendo sus propias condiciones. Hace poco, nuestro hijo mayor nos invitó a cenar y pagó la cena de todos. Y fue hermoso no porque nos haya invitado a cenar, sino fue hermoso porque él se sentía bien. Claro, nos lo estuvo diciendo todo el camino, pero
En broma, estaba bromeando. Pero yo dije, esas son las condiciones que tienen que cambiar. En mi generación, ¿sabe cuántas veces he invitado a cenar a mi papá? Nunca. No puedo ir a verlos porque están lejos. Y porque cuando vamos con lo del pasaje. Y los que nos terminan invitando a cenar son ellos. Ahora, ¿me avergüenzo de eso? No, porque sé que mis condiciones son diferentes. Mi papá todavía invita a mis hermanas a celebrar el 10 de mayo. Lleva a mi mamá y a mis hermanas y se las lleva a comer a un restaurante. Y estoy seguro que si mi esposa estuviera viviendo en la ciudad junto con ellos, también la agarraría y vente, si vamos a comer. Y nosotros no hemos podido hacer eso. Hace 2 años tuve la oportunidad de invitarle el pastel el Día de las Madres a mi mamá y le festejaron a mi papá y a mi mamá juntos. Y desde aquí les invité el pastel, le hablé a una amiga que hace pastel y dice, ¿puedes enviar un pastel a la casa de mi papá? Sí, lo pagué y solamente una vez lo he hecho en la vida, hermano. No le he dado regalo de 10 de madre a mi madre. El mejor regalo que pude hacer fue escribirle, ¿qué dije? 10 de madre. El 10 de madre, que es el 10 de mayo. O el día de la mayo. Que viene siendo lo mismo. Nunca le he dado un regalo a mi mamá. El mejor regalo que le he podido dar a mi mamá fue escribirle un poema. Que se lo escribí hace como 8 años y que está en YouTube. Es el mejor regalo que le he dado a mi mamá. Ahora, mis circunstancias son distintas. Las circunstancias de mis hijos tienen que ser distintas. Y el que anoche uno de mis hijos nos ha invitado a cenar fue la evidencia de que sus circunstancias están cambiando. David fue un rey que su reinado fue de guerra, muerte, sangre, destrucción. Pero dejó las bases para que el reinado de su hijo fuera un reinado de paz. Porque las circunstancias eran diferentes. ¿Sí me está escuchando, hermano? No digas, es que para que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. No, él tiene que determinar sus circunstancias. Tu hijo, tu hija, tiene que determinar cómo serán sus circunstancias. Qué tipo de vida quiere llevar. Y no de imaginación y fantasía, de ilusión, porque ahora lo que les hacen creer que todo es ilusión o que todo es fácil. No, mi hijo, tienes que batallarle. Mis hijos le han tenido que batallar en la escuela. Yo no puedo estar con ellos diciéndole qué es 1 más 1 o diciéndole cuáles son las ciencias que ellos tienen que estudiar. No, ellos tienen que machetearle y de ellos depende si aprueban o no aprueban. De repente ahí van y sacan la cabeza y los vuelven a jalar y la vuelven a sacar y siguen. ¿Sí me estoy explicando? Y yo quiero las mejores circunstancias para ellos y les voy a propiciar las mejores circunstancias. Pero al final, quien determina cómo viven en medio de ellas son ellos. Lo mismo hicieron mis padres conmigo. Lo mismo debes de hacer tú. Dios te está poniendo y dice, mijo, aquí estás en medio de este mundo que produce aflicción. ¿No lo dijo Jesús? En este mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo ya vencí al mundo. Y te he dado a ti la capacidad de sobreponerte, de levantarte, de creer, de emprender, de continuar, de conquistar, de salir victorioso, porque eres más que vencedor. Amén. Y Pedro le dice a Jesús, no vamos, Señor. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, tengo un propósito. Entonces cuando tus circunstancias digan, no hagas eso, no te acontezca semejante cosa, tú dile a las circunstancias, yo fui diseñado para vencer. Apártate de mí, Satanás. Amén. Quiero terminar con esto. Sí, ya me pasé. No te pases, pastor. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Lo voy a partir esta lectura en 2 partes. Primero del versículo 3 al versículo 9. Y luego vamos a leer del 10 al 19. Pero vamos primero al 3, versículo 3. Dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto debe quedarnos claro. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Esa es la razón por la que Cristo murió. Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, por medio de Jesús, nuestros pecados son perdonados. Amén. Seguimos leyendo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, por si no lo sabían. Que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, otra vez. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo en este texto explica qué es lo que él cree, qué es lo que él predica y cuál es la evidencia de lo que cree. Estamos hablando en un tiempo, apenas han pasado 60 años, más o menos, no, creo que menos, como 40 años, pasaron de la crucifixión de Jesús. A este momento apenas van como 40 años de la crucifixión de Cristo. 30 por irme más corto. Es decir, acaba de pasar. Y dice Pablo, tengo las evidencias. Los apóstoles dan testimonio de que Jesús se le apareció. Los discípulos dan testimonio de que Jesús se le apareció. Pedro mismo dice que Jesús se le apareció. Los 500 que estaban esperando, que vieron ascender a Jesús, al Padre, dan testimonio de que Jesús resucitó. Es decir, tenemos la evidencia por testigos presenciales de que Cristo resucitó. Y dice Pablo, no se queda ahí, yo mismo soy testimonio de que Cristo resucitó porque también se me apareció a mí. Es decir, lo primero que pone Pablo sobre la mesa es lo que sostiene su fe, los hechos, las evidencias. Hoy mucha gente se pregunta y dice, pero ¿por qué ya no hay evidencias ahora? Las hay, las sigue existiendo. Hoy Dios sigue siendo claro y evidente para nosotros de que Él es real, de que existe. Lamentablemente estamos tan sumergidos en nuestras circunstancias que no podemos mirar a Dios. Tú y yo hemos tomado una decisión de mirarlo, de acercarnos, de buscarle. Y esa decisión te lleva a cambiar tus circunstancias. Pablo termina diciendo en este texto, dice, ok, lo que yo creo es la evidencia de lo que fui testigo y de lo que fueron testigos todas estas personas que mencioné. Creo en los hechos. Pablo está diciendo, mi fe se sostiene en evidencias. Ok, ahora dice Pablo, pero mis circunstancias no me permitirían a mí ser un apóstol, porque yo fui perseguidor de la iglesia. Debería de ser soy como un abortivo, como algo que nació sin vida. Algo que nació sin razón de existir, pero nací y estoy vivo. Y ahora que estoy vivo, soy el más pequeño de todos los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque mis circunstancias decían que yo era un perseguidor de la iglesia. Pero ¿sabe qué cosa? Lo que está mostrando aquí Pablo es un poquito de humildad. No es hacerse la víctima. ¿A qué dije que me iba a decir víctima? No es hacerse la víctima de sus circunstancias. Lo que está diciendo Pablo es, cambié mis circunstancias. Yo no debería ser llamado apóstol, pero soy apóstol. Yo no debería de ser considerado como parte del equipo de Dios, pero soy del equipo de Dios. Nadie debería de tenerme respeto porque yo fui alguien que no respetó al Señor, pero la gente me respeta. Hoy, casi 2000 años después, seguimos leyendo sus cartas como inspiración, como guía, como testimonio del poder de Dios. Pablo cambió sus circunstancias. ¿Sí me sigue? Ok, ahora vamos a leer la segunda parte. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Repita conmigo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hasta ahí nada más. Dice Pablo, soy un abortivo del ministerio, no debí de haber nacido, no debo de ser llamado apóstol, no debería de ser considerado entre los apóstoles del Señor, sin embargo soy apóstol. Y en el versículo 10, que acabamos de leer, dice Pablo,
pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios en mí. Y luego dice, me he esforzado, he trabajado mucho más que todos ellos. Y esto me hace pensar que el apóstol está explicando que los otros apóstoles fueron puestos en una gracia antes de que él persiguiera a la iglesia. Y ellos conocieron a Jesús cara a cara, aprendieron del Maestro cara a cara, y por lo tanto ellos, como primicia de todos los apóstoles, son un gran testimonio de apostolado. Pero dice Pablo, yo he tenido que trabajar más que todos ellos. No se está refiriendo Pablo, o no está diciendo Pablo que el trabajo de Pablo es mucho mejor que el trabajo de todos ellos. No, lo que está diciendo Pablo, yo he tenido que trabajar más para ser un apóstol. Yo he tenido que esforzarme más que ellos para ser un apóstol. He tenido que ponerle doble esfuerzo, borrar el testimonio de perseguidor de la iglesia para que me crean que ahora soy parte de la iglesia. ¿Sí me explico? Ahora Pablo tiene que cambiar el testimonio de antes, de lo que él fue, para dar testimonio de lo que ahora es. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces tenemos que hacer un doble esfuerzo, un mayor esfuerzo. Porque nadie nos cree que ahora que somos cristianos nos va a ir bien, vamos a ser prosperados, vamos a ser sanados, vamos a ser bendecidos. Nadie nos cree. Porque además nos miran y dicen, ¿como para cuándo crees que empiece el asunto? ¿Para cuándo crees que empiece a mejorar tu situación, que salgas de tus broncas, que tengas una mejor vida? ¿Como ya estás planeando empezar o apenas estás en el entrenamiento? Dice el apóstol Pablo, yo me tuve que esforzar más que todos ellos, tuve que trabajar más, tuve que trabajar el doble, tuve que ponerme a estudiar, tuve que aprender las cosas que ellos aprendieron directamente de Jesús, yo las tuve que aprender de otros y corroborarlas además. Yo tuve que hacer un mayor esfuerzo para creer lo que creo y para vivir un mejor cristiano, un mejor apóstol, un mejor testigo de Cristo, un mejor hijo de Dios, porque es su gracia conmigo. Sin embargo, yo me tengo que esforzar en hacerle caso a la gracia, en hacerle caso al Señor. Hermano, tu esfuerzo es creerle a Dios. Por eso no estoy de acuerdo con el echaleganismo, échale ganas para salir adelante. No, yo creo que la gracia de Dios nos puede ayudar, pero sí tienes que esforzarte. Si tienes que cambiar tu manera de pensar, si tienes que cambiar tu manera de ver las cosas, si debes de dejar de estar mirando tus circunstancias y compararlas con las circunstancias de otros y decir, pero ¿por qué a qué le va bien y a mí me va mal? Deja de compararte, mide tus fuerzas, mide tus capacidades, mide tus habilidades y dile, Señor, esto es lo que sé hacer, Señor. Nada más es voltear tortillas, Dios. Nada es lo único que sé hacer. Nada más escuchar, Padre, soy bien chismoso, me encanta el chisme y lo único que me gusta es oír el chisme. Bueno, dame un corazón para que cuando escuche algo, yo pueda dar un consejo sabio a esa persona. En lugar de decirle, ay, sí, man, y la otra que déjate. No. Si lo que sabes hacer es escuchar y lo tuyo no es hablar, no hables. ¿Sí está conmigo? Si tú tienes una carga por la gente de necesidad, pero no traes un peso en la bolsa, hermano, lo que tienes que hacer es orar. Porque Dios, mire, usted puede decir, pastor, pero ¿cómo ayudo a la gente necesitada si no traigo un peso en la bolsa? Pedro no traía un peso y le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Terminar tus habilidades o tu capacidad o tu éxito, mucho menos tu felicidad. Eres tú el que cambia las circunstancias. Y a lo mejor no puedes ser tan radical como Pablo para cambiar de ser un perseguidor de la iglesia a ahora ser un apóstol. A lo mejor dice, pastor, ¿qué tengo que hacer? No puedo salir de pobre y volverme rico de la noche a la mañana. Pero sí puedes dejar de lamentarte de eso. Sí puedes dejar de mirar tus circunstancias como un problema y empezar a pensar que es tu oportunidad para glorificar a Dios. Dios, glorifícate en mí. ¿Se acuerdan del ciego? Que estuvo ciego toda su vida, nació ciego. Y llegan los discípulos bien espirituales y le dicen al maestro, maestro, ¿por qué está ciego? ¿Pecó él o sus padres? Y dice Jesús, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Él está ciego para que el nombre de Dios sea glorificado en él. Así es que si ahora tus circunstancias te dicen,
perdón, voy a usar la palabra, pero si tus circunstancias, usted la ha oído. Te dicen, estás jodido, ahora sí de esta no te levantas. Si has escuchado eso, tú dile, estaré jodido, pero la gracia de Dios es conmigo. Y Él me levanta. Y sí puedo cambiar mis circunstancias, sí puedo cambiar mi situación, sí puedo cambiar mi relación con mis padres o la relación con mi esposo, o puedo tener una buena relación, una relación sana, un matrimonio feliz, unos hijos bendecidos, un cuerpo sano, caramba. Que tengas un cuerpo sano que te responda, que no batalles con eso. Cambia eso, hermano. Si está conmigo, si me sigue, puedes, porque la gracia de Dios es contigo. ¿Qué es lo que hizo que Pablo fuera de perseguidor en la iglesia a un apóstol? Y yo, en mi opinión personal, a lo mejor muchos difieren conmigo, pero en mi opinión personal, el apóstol más prolífico, más productivo de la iglesia. No conozco los resultados de los demás, pero para mí creo que el apóstol Pablo fue uno de los productores que más le produjeron a la iglesia en aquel entonces. ¿Cómo es que cambió eso? Después de menguar la iglesia matando cristianos, ahora tiene la capacidad de reproducir la iglesia, generando muchas congregaciones. ¿Qué es lo que hizo que eso pasara? La gracia de Dios con Pablo. ¿No lo dijo Pablo? Lo leemos otra vez. Dice, pero por la gracia de Dios, ¿por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Si quiere subrayar su Biblia, bueno, si no es su Biblia, no la subraye, pero es algo que usted tiene que recordar. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Lo que Dios te ha dado no se quedó sin frutos. ¿Sí? Lo que Dios te ha dado no debe devolver a Dios sin frutos. Debe dar resultados. Límpiate las lágrimas, sacúdete las telarañas. Deja desentiérrate de tu miseria. Saca los pies de ahí y empieza a caminar a lo que Dios quiere para ti. Amén. Empieza a ir hacia donde Dios te quiere llevar. No te lamentes por tus circunstancias. Levántate de tus circunstancias. Antes he trabajado más que todos ellos, sí. Significa que te va a costar un poco más de trabajo. Pero no yo. Es decir, no te eches porras cuando lo logres. Digas, yo salí de mis problemas. Yo salí adelante. Yo soy una mamá luchona. No. ¿Ha sido qué? La gracia de Dios contigo. Si algo estás haciendo es por gracias a Dios. Si estás saliendo adelante es gracias a Dios. Si el Señor te está levantando ahora de tus circunstancias y te está llevando adelante en tus circunstancias, confía en Dios. Amén. Y le voy a parar ahí porque ya me pasé. Como dijimos que no se pase pastor, pues ya no. Póngase de pie, vamos a ver. ¿Quién quiere cambiar sus circunstancias? Levanta su mano, sin miedo. Ok, esfuérzate. Esfuérzate como Pablo. Más que todos, más que yo. Ay, es que el pastor le va re bien. Es tan buena persona, es tan buen padre, tan buen esposo. Bueno, sí, ya se lo platicaba a la pastora, pero dice, es que le va tan bien, Dios está con él. Hermano, ¿Dios está contigo o no? ¿Él lo prometió? Tienes que esforzarte. Esfuérzate. Esfuérzate, dice Pablo, y no me esfuerzo yo. En realidad es la gracia de Dios conmigo. Amén. ¿A cuánto le cuesta trabajo levantarse de la cama en la mañana? En una horita más, 5 minutitos más. Y esos 5 minutos se convierten en una hora. Bueno, el esfuerzo es que cuando tienes que levantarte, te tienes que levantar. ¿Sí me explico? Si ya eso no es, mire, póngase el despertador lejos, no al lado. Si es que lo pongo aquí para ver la hora rápido. No, mangos, que lo tiene ahí para pagar rápido y seguir durmiendo. Dice Yokoi Kenji, dice, los latinos somos los únicos en el mundo que estamos soñando
durmiendo, estamos dormidos, estamos soñando, nos despertamos y nos volvemos a dormir para seguir en el mismo sueño. ¿O no? ¿No lo hace usted? Ah, quiero ver cómo termina, chismosos. No, pero regresas recargado con metrallete, con pistolas. Cuando regresas al sueño, ya no, esto iba a ponerse feo, ya vengo recargado. No, hermano, no haga eso, levántese. Es maravilloso soñar que tienes una vida mejor. Pero nunca va a pasar si sigues soñando. Tienes que despertarte, levantarte de la cama y ponerte en acción. ¿Sí está conmigo? Ay, como quisiera que mi vida fuera mejor. Sí, ok, ¿qué estás haciendo para que eso pase? Ay, es que quisiera tener más dinero en la bolsa. Ok, ¿qué estás haciendo? No estoy diciendo que le eches ganas, ya se lo dije. Dice el apóstol Pablo, porque le eché un montón de ganas, le gané a todos los apóstoles. ¿Dice eso? Dice, me esforcé, más que todos ellos, pero en realidad no me esforcé yo, fue la gracia de Dios conmigo. Y yo estoy seguro, hermano, que si tú le añades a tu vida un poquito de convicción e integridad a tu alma, para no negar de Dios, para no renegar de Dios, para no maldecir tus circunstancias, sino cambiarlas, dando la vuelta, lo que hizo Jesús, dar la vuelta y camina en contra de lo que te quiere derribar. Y si alguien te habla y dice, no vas a poder, voltear y dile, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste, Satanás? Apártate de mí. ¿Sí está conmigo? Deje de quejarse. Deje de lamentarse. Porque tus circunstancias, el uso normal de tu vida fue el que Dios diseñó, no el que dice el mundo. No eres igual a nadie, eres único. Mire su dedo gordo. Si está mugroso, no le haga caso a la mugre. Y si no está gordo, tampoco le haga caso. Pero ese dedo es la evidencia, y todos los demás, es la evidencia de que eres único. No hay nadie que tenga la misma huella digital que tú, en el mundo entero. Por lo tanto, si no hay nadie igual a ti en el mundo entero, ¿por qué carambas tus circunstancias tendrían que ser igual a las de alguien en el mundo? Fuiste diseñado para tener tus propias circunstancias. Fuiste diseñado para transformar tus circunstancias. Es la gracia de Dios en ti. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que hace que cambiemos nuestras circunstancias. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy esta certeza y esta convicción que has traído por medio de tu palabra entre tan profundo en nosotros que podamos cambiar nuestras circunstancias. Que no seamos quejumbrosos, lamentosos, víctimas de las circunstancias, sino que seamos verdaderamente quienes transformen nuestras circunstancias. Porque la gracia de Dios está con nosotros. La gracia de Dios es lo que nos da la fuerza. La gracia de Dios es la que nos levanta. La gracia de Dios es la que nos da dirección y convicción en nuestra alma para ir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque tú lo puedes hacer en nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos levantas en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Denle un aplauso al Rey de Reyes. Amén. Vamos a orar por este clase. Solo vamos a orar por nuestros hermanos que nos ven en línea. Hermanos, esta palabra espero que les bendiga, les ayude y les ayude a ir hacia adelante. Yo pido a Dios que seamos bendecidos. Deja tus comentarios. ¿Qué decisión te lleva a tomar este mensaje? ¿Qué estás viendo en tu vida que tienes que cambiar? Y sobre todo, que puedas confiar en Jesús para que eso sea en tu vida. En el nombre de Jesús los bendecimos. Nos vemos el próximo martes con la ayuda del Señor. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Sean bendecidos. Bye.